Buenos días, Dios les bendiga, Dios me les guarde, descubra sus vidas, me les renueve, me les dé paz y el Señor me les dé mucha fortaleza espiritual. Dios bendiga su ser esta mañana, esta madrugada, aquí en este tiempito bastante especial de estar pasados por agua, estar en esta madrugada iniciando este tiempo único, retomando la verdad por tantas situaciones, tantas circunstancias, pero pudiendo retomar, pudiendo empezar este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Meditar esta mañana en la importancia de administrar muy bien lo que tenemos. Un buen administrador hará maravillas con poco y hará que lo que parecía tan poco se convierta en algo muy grande. De ahí que la Escritura nos da unos principios muy especiales en la administración. Principios fundamentales en el administrar bien las cosas, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho, y aquel que es fiel en lo ajeno, Dios le da lo propio. Son principios de las Sagradas Escrituras que debemos de tener en cuenta, debemos de considerarlos muy bien, y debemos de aún en medio de esto aprovechar esa parte que parece ahí como un poco en cierta forma, como por momentos tal vez no tan relevante, no tan importante, pero a la postre es fundamental, a la postre es única y especial de parte de nuestro Dios para ustedes y para mí. Es una parte que Dios prepara, es una parte que Dios nos da, es una parte que Dios dimensiona en nuestras vidas, y nosotros si la sabemos aprovechar, le sacaremos el mejor de los frutos a esa parte tan única y tan especial, exactamente de saber administrar, de saber utilizar muy bien los recursos, de saber usar muy bien la parte fundamental, como es exactamente aprender de parte del Señor. La Escritura nos menciona algunos puntos tan fundamentales con esta parte de la administración, una parte tan única de la administración, que nos enseña exactamente cómo utilizar, cómo manejar muy bien esos recursos. Perdón por aquí, vamos. Creo que ahora sí, va a ser mejor el sonido. La lluvia nos acompaña bastante hoy, ha sido una madrugada muy lluviosa, pero bueno, qué bendición, ¿cierto? La lluvia es una bendición que Dios nos permite tener en la tierra, porque reverdece los campos, porque hace que crezca la naturaleza, que avance y que sea bendecido. Igual la presencia de Dios y su palabra, más que todo su palabra, son exactamente comparados con la lluvia, igual que su presencia. Exactamente, Él esparce sobre nosotros agua limpia, Él hace que esa lluvia descienda a los corazones, a las vidas, y nos reverdece. Por eso esta mañana invitarte a confiar, a renovar nuestro corazón, invitarte a poner nuestra esperanza, nuestro sustento en nuestro buen Dios, y derramar nuestras vidas en su presencia y orar. Vamos a orar. ¿Qué tal si oramos esta mañana, entregando este tiempo y pidiéndole al Señor que guíe nuestras vidas, que guíe tu ser, que guíe tu corazón allí donde estás? Rey maravilloso, Padre eterno, Señor, esta mañana, Dios mío, venimos ante tu presencia, Señor, renovando nuestro corazón, renovando nuestra vida, fortaleciendo nuestro espíritu, Señor, sustentándonos en ti, Dios mío. Esta mañana es un tiempo único, especial, glorioso, grandioso, sobrenatural, es un tiempo único, Señor, y maravilloso, Dios mío, donde podemos ver, Señor, tu grandeza, podemos ver, Señor, tu verdad, podemos ver, Señor, tus maravillas, podemos ver, Señor, el poder de tu espíritu desplegado, Señor, llenando, transformando, levantando, bendiciendo, fortaleciendo, cubriendo, ministrando, Señor, restaurando nuestras vidas, restaurando nuestro ser, restaurando nuestros corazones, restaurando nuestra alma, Señor, en tu presencia. Bendito Dios, Señor, santo es tu nombre, Señor, maravilloso eres tú, Dios mío, digno de honra, digno de gloria, digno de majestad, digno de poder, digno de alabanza, digno, Señor, de exaltación. Eres tú, Señor, Dios mío, por siempre y para siempre.
siempre en nuestras vidas, por siempre y para siempre en nuestro ser, por siempre y para siempre en nuestros corazones, por siempre y para siempre en nuestra alma. Señor amado, Dios mío, tú eres el que llena, tú eres el que levanta, tú eres el que sostiene, tú eres el que bendice, tú eres el que multiplica sobre nosotros tus maravillas, el que multiplica sobre nosotros tu verdad, que multiplica sobre nosotros tu gloria, el que multiplica sobre nosotros tu fortaleza y tu dirección. Señor, gracias Dios mío por derramar, gracias Señor por renovar, gracias por edificar, gracias por sustentar, gracias por ministrar en nuestras vidas, Señor Dios mío, con poder, con libertad, con transformación, en esperanza firme y determinada, en esperanza firme y gloriosa, Dios mío, Señor, porque tú haces posible que nuestra vida, Señor Dios mío, Padre, vaya de poder en poder, Dios mío, de gloria en gloria, de victoria en victoria cada día. Bendito Rey de los cielos, Señor amado, Padre celestial, Dios mío, porque de tu plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, Dios mío, porque aunque la ley vino por medio de Moisés, bendito Dios, la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo, Señor, para nuestras vidas, nos dice tu palabra, Señor de señores. Gracias, Dios mío, por el privilegio de alabarte, de bendecirte, de honrarte, Señor, el privilegio de exaltar tu nombre, el privilegio, Señor, de poder reconocer tus maravillas, Dios mío, Señor. Tú eres Dios de autoridad, Dios de poder, bendito Dios del cielo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amado Señor. Gracias, Santo Dios de Israel, gracias, bendito Rey de los cielos, gracias, bendito Rey de reyes y Señor de señores, Dios mío. Queremos, Señor, que tú sigas glorificando, te queremos que tú sigas exaltando en nuestros corazones, Señor, Dios mío, tu presencia, saltando en nuestras vidas, Señor, tu amor, y saltando en nuestras vidas, Señor, tu gracia, saltando en nuestro ser, Señor, tu poder, bendito Dios de los cielos. Gracias, Señor de señores, gracias, Dios de lo imposible, gracias, Rey de poder, gracias, Rey de administración en nuestras vidas, Señor, tu amor, bendito Dios, todo lo logra, tu amor, Señor, todo lo hace, tu amor, bendito Dios, nos renueva, nos equilibra, nos sustenta, Señor Dios mío. Por eso cada día queremos más de ti, por eso, Señor, necesitamos que seas tú, Señor, en nuestras vidas, que sea tu presencia, bendito Dios de los cielos, que seas tú, Señor Dios mío, llenándonos, Señor Dios mío, y levantándonos, precioso Dios, para ver tus maravillas, para ver tu grandeza, Señor, para ver el propósito tuyo cumplido en nuestras vidas, para ver, Señor, tu verdad, Dios mío, restaurando, renovando, ministrando, Dios mío, restaurando, renovando, santificando, Señor de señores, Dios mío. En este tiempo, Señor, te pedimos ahora. En este tiempo, Señor, te rogamos ahora. En este tiempo, Señor, nos fortalecemos en el poder, en ti, en el poder de tu fuerza, Señor, en tus maravillas, mi Dios, en tu verdad, Señor de señores, Dios mío, en tu plenitud, Santo Dios de Israel, Señor, en todo lo que tú has preparado, Señor, y dimensionado sobre tu pueblo, en todo lo que tú has preparado y dimensionado sobre tus hijos, en todo lo que tú, Señor, determinas, Dios mío, para que te adoremos, determinas para que nosotros te exaltemos, determines para que nosotros te glorifiquemos, Señor, para que reconozcamos, Señor, Dios mío, que no hay otro como tú, Señor, que solo tú eres grande, solo tú eres santo, solo tú eres eterno, solo tú eres el Rey, Señor, sobre todas las cosas, Dios mío. Ven, llénanos, Santo, ven, fortalécenos, Espíritu de Dios, ven, Señor, sustenta nuestro corazón con tu diestra, con el poder de tu gloria, Dios mío, Señor, porque tú eres la esperanza viva para tu iglesia hoy, bendito Dios, hoy más que nunca, Señor amado, Padre, es tu gloria, bendito Dios, lo que necesitamos, Señor amado, es tu dirección, Señor, lo que requerimos, Dios mío. Nuestro corazón clama por ti, Señor, por el poder de tu gloria, clama por ti, por el poder de tu Espíritu, clama por ti, por la dirección, Señor, de tu presencia, Dios mío, Señor, Padre celestial, Dios de los cielos, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque eres santo, porque eres maravilloso, Señor, porque reinas con poder, porque reinas, Señor, en transformación, en libertad, Dios mío, sobre tu iglesia, Santo Dios de Israel, Señor. No hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro como tú, papá. No hay otro que pueda hacer las obras únicas, especiales, grandiosas, sobrenaturales, gloriosas, Señor, eternas, bendito Dios, por siempre, eternas, Señor, para siempre, eternas, Santo Dios de Israel, Señor. Bendito seas por la eternidad, Señor. Llena este tiempo, Padre mío,
Y en este tiempo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y en este tiempo, Padre Celestial, en tu pueblo, Señor Dios mío, Padre Celestial, Señor, con tu gloria, con tu grandeza, y en este tiempo, Señor, revistiéndonos de ti, Señor, y del poder de tu Espíritu, revistiéndonos de ti, Señor, y de la gracia tuya, bendito Dios sobrenatural, de la gracia tuya única, Señor, de la gracia tuya, Señor, eterna y preciosa, maravilloso Dios, Señor. Gracias, bendito Dios de los cielos, Señor, por ministrar nuestros corazones, amados Señor, porque de ti recibimos, bendito Dios, cada mañana, Señor, recibimos esa gracia infinita y esa misericordia, Señor, que se renueva cada día, bendito Dios, por la cual no hemos sido consumidos, Señor, de la cual podemos, Dios mío, aprender, Señor, y ser sostenidos, Dios mío. Gracias por tu gloria, gracias por tu presencia, gracias por tu majestad, gracias por el poder de tu Espíritu, gracias, Señor, por tu santidad abundante, Señor, tu presencia única y especial, Señor. Gracias, bendito Dios de los cielos, Señor, porque tú nos llevas, Señor, Dios mío, Padre Celestial, de tu mano, Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado, Señor, porque es necesario, bendito Dios, un arrepentimiento y una transformación, Señor amado, para estos tiempos, bendito Dios, en medio de tu pueblo, una transformación para estos tiempos, en medio de tus hijos, Señor, una transformación, Señor amado, Padre, así como tú lo has determinado sobre tu iglesia, Dios mío, y sobre, Dios mío, nuestra nación, Señor. Te damos honra, te damos gloria y alabanza esta mañana, te damos exaltación, Señor, porque grande eres tú, Señor, grandes son tus obras, tu misericordia, grande eres tú, Señor, grande es tu poder, bendito Dios de los cielos, para renovar, santificar, fortalecer y cubrir, ministrar, restaurar tu pueblo, Señor. Gracias por la vida de Marjorie Betancourt, bendecimos su vida, Señor, la vida de Luisa, Señor. Declaramos que la gloria tuya está cubriendo su vida, su casa, su familia, Señor, que tú estás restaurando allí, que tú estás ministrando allí, que tú estás levantando allí, que tú estás derramando, Señor, sobre ella tu favor, sobre ella tu plenitud, sobre ella tu gloria, Dios mío. Estás derramando, Señor, en su vida, Señor, tus maravillas, que estás derramando en su ser, Señor, tu grandeza, maravilloso Dios, Señor. Santo eres tú, Padre mío, y santa es tu misericordia, Señor. Santo eres tú, y santo es tu poder, bendito Rey de los cielos. Santo eres tú, Señor, y tu gracia, Dios mío, que nos ilumina, tu gracia, Señor, que nos guarda, tu poder, Señor, que se despliega más allá, Dios mío, Padre Celestial, cada día, Señor. Por eso te bendecimos, Dios mío, con todo nuestro corazón te honramos, Señor, porque tú haces posible, Señor, Dios mío, tu grandeza, Dios de los cielos, en nuestra vida. Oramos por Jennifer Rosado esta mañana, clamamos, Señor, para que la gloria de tu nombre llene el corazón de Jennifer, Señor, para que tú la sustentes, Dios mío. Sigue obrando ese milagro, sigue obrando ese milagro, sigue obrando ese milagro en su vida, Señor. Sigue extendiendo tu misericordia sobre ella, Señor amado, en el nombre glorioso de Jesús. Te pedimos un milagro, guarda su pierna, guarda su cuerpo, Señor. Padre, dale vida, Señor, allí, Dios mío, Padre Santo, donde ha habido muerte en su cuerpo, dale vida, Señor, por el poder de tu palabra, Dios mío, Señor. Abre puertas para Nora García esta mañana, Dios, glorifícate, Señor. Te clamamos hoy, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te clamamos hoy, Rey Santo, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, amado Rey. Gracias, bendito Dios de los cielos, Señor. Oramos, Padre, para que la gloria de tu santo nombre cubra su vida, Dios mío, Señor. Levantamos la vida de Michael, Señor. Oramos por él. Gracias por el profe esta mañana. Bendecimos su vida, su casa, su familia, Señor. Pedimos que la presencia de tu Espíritu sea guardando su ser, Señor, en el nombre de Jesús. La vida de Santiago, Señor. Oramos por este varón, Señor, por este siervo, Dios mío, delante de ti, para que cumplas tu propósito, Señor, para que tú, Dios mío, hagas la obra completa en él, en su casa, en su familia, en su hija, para que tú, Dios mío, te encargues de guiar su vida, su ser, Señor. Oramos por Marlene Sanguino, Señor. Gracias, Dios mío, por tu hija, Señor, Dios mío. Ven, Señor, renueva las fuerzas de Marlene, renueva las fuerzas de tu hija esta mañana, Señor. Susténtale con tu diestra, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Te pedimos, Señor, que sigas haciendo esa obra única, especial, gloriosa, sobrenatural en su vida, gloriosa, sobrenatural
sobrenatural en su ser, Señor. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de los señores, Dios mío, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en ella, por todo lo que tú estás trayendo en su ser, Dios mío. Manifiesta tu gloria hoy, manifiesta tu poder en su vida, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por la vida de Mauricio Llora. Te pedimos un milagro en Mauricio, Dios mío. En el nombre de Jesús, bendito Rey, Señor amado, ahora, bendito Dios de los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Rey de los cielos, establece tus propósitos allí, Señor. Padre, glorifícate. Oramos, Señor, por la vida de Jairo, Señor, Dios mío, ladino, Señor, oramos para que tú tengas misericordia de él. Transforma el corazón de este varón, Señor, Dios mío. Padre, la vida de Mauro Lerma, oramos por ellos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Extiende tu mano, tu diestra de poder allí, Señor. Ven a glorificarte en sus vidas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Hacer, Señor, lo que la ciencia nunca podría hacer, Dios mío. Oramos por la vida de Mario Rayos, Señor. Ten misericordia de Mario, Señor. Haz tu obra completa en él, Señor. Trae sanidad, restauración sobre su cuerpo. En este tiempo, Dios mío, te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, en la vida de Albeiro, Señor. Oramos por él, Dios mío, por María, oramos por Inés, Señor. Clamamos, Dios mío, para que tu gloria esté allí, Señor, para que tú direcciones sus vidas, para que hagas tu obra completa en ellos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Pedimos, Señor, que tú sustentes sus vidas, Señor. Oramos por William Delgado, Señor. Clamamos por ese milagro en William, Señor. Guarda la vida de William, Señor. Susténtale, Dios mío, Señor. Solamente tú puedes obrar, Señor, en su vida y restaurarle este día. Solamente tú puedes sustentar su ser, Señor. Oramos, Dios mío, por la escuela, Señor, Dios mío. Futuro ven próximo en Candelaria. Por el trabajo en estas comunidades, Señor. Oramos para que tú abras puertas, Señor, para que se pueda organizar un trabajo mancomunado en la comunidad, Señor. Oramos para que tú, Dios mío, nos guíes, Señor, y podamos bendecir estas comunidades, podamos fortalecer nuestra juventud candelareña, Señor. Podamos, Dios mío, Padre Celestial, guiar a estos chicos. Gracias por los que están allí, Señor. Abre puertas para Juan, Señor, Dios mío, Landazuri. Sigue abriendo puertas, Dios de la gloria, para, Señor, la vida, Dios mío, de Esteban, Señor, Dios mío, Maquilón. Oramos por ellos, Señor. Guarda el corazón de estos muchachos, Señor. Sosténles con tu diestra, Señor, y tu poder, Dios mío, y guarda sus vidas, Señor. Y ahí esté tu presencia sustentándoles, ahí estés tú, Señor, bendiciéndoles, ahí estés tú fortaleciéndoles, Señor, en el nombre de Jesús. Toma la vida de Diego, de Oscar, Señor. Padre, y úsanos como instrumento en todo este territorio y a nivel nacional, Señor. Tú, Dios mío, te encargues de bendecir, te encargues de guiar, Señor, y de afirmar sus vidas, Dios de los cielos. Oramos por la vida de Robinson, Señor, este día, Padre. Guarda la vida de Robinson Bermeo, bendecimos su vida. Pedimos que tú sigas abriéndole puertas a este varón, Señor, a su hogar, su familia. Tú lo sustentes, tú ministres su ser en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Renueva sus fuerzas esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por Carmen Amanda Pérez. Clamamos para que sustente, Señor, a tu hija, para que la guarde, Dios mío, para que renueve su vida, Dios mío, le levante, Señor, bendiga su vida, sus hijos, sus nietos, su generación, Señor. Clamamos para que estés allí sustentándoles, para que estés allí bendiciéndoles, para que estés allí renovándoles, para que tú, Señor, derrames tu unción sobre sus vidas, para que tú derrames tu gloria sobre ellos, Señor, y les guíes en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Te lo pedimos, amado Dios, Señor. Oramos este día, Padre Celestial, para que bendiga la vida de María y Marisa, Señor. Oramos para que tú sustentes su vida y sigas haciendo tu obra completa en ella, Señor, Dios mío. Padre, en Diana Valderrutén, Señor, en Yari, oramos por ellos, Señor. Padre, cúbreles este día, Señor, bendíceles con toda bendición espiritual, Señor, y a sus vidas. Oramos por Estela Bedoya Parra, Señor, Dios mío. Padre, clamamos, Dios mío, guarda su vida en el nombre de Jesús. Guarda la vida de tu hija, Señor, sosténle, Señor, derrama tu unción, tu poder, tu gloria, Señor, ahora,
en el nombre santo de Cristo Jesús, Señor, derrama tu presencia, Señor. Bendecimos, Señor amado, Padre, tu obra plena y perfecta, sobrenatural allí en ellos, Señor. Oramos, Padre, por el tiempo de vigilia, Señor, este domingo. Oramos porque tomes el control, Dios mío, Padre celestial, de los aires, de la atmósfera, Señor, Dios mío. Padre, oh Dios de los cielos, Padre, glorifícate, Señor. Padre, pedimos para que cese la lluvia en ese tiempo y la gente pueda asistir y podamos tener un tiempo único y especial, Señor. Guía tú todo este tiempo, Señor, allí de vigilia, Señor amado, y glorifícate. Bendice nuestra comunidad carmeneña, Señor, a través de este tiempo maravilloso, Dios, las vidas que se vuelven a ti, amado Dios de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús. Y seas tú, Señor, ministrando a través de la palabra, a través de los espacios de oración, Señor, a través de estos tiempos, Dios mío, cada vida, renueva los hogares, restáuralos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos hoy por nuestra nación Colombia, clamamos porque tu misericordia venga sobre Colombia, porque tomes el control, Señor, desde la vida de nuestro presidente, Señor, los diferentes ministros, los diferentes senadores, Señor, cada alcalde, Dios mío, Señor amado, cada magistrado. Oramos, Señor, porque tu palabra nos pide que levantemos allí en oración las autoridades, Señor. Clamamos, Dios mío, porque seas tú guiando esta nación, Señor. Toca, oh Dios de los cielos, y toma las riendas de Colombia, Señor, en el nombre de Jesús. Direcciona por tu poder y tu gloria esta nación, Señor, en la autoridad del nombre de Cristo, Dios mío. Aparta lo que no es tuyo, saca de nuestra nación lo que no viene de ti, Señor, y trae un tiempo de restauración, Señor, y de avivamiento poderoso por el Espíritu, Señor. Padre, gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias, maravilloso Dios. Eres fiel, Santo Rey. Eres poderoso, Señor de señores, Dios mío. Te damos alabanza, Señor. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Santo. Eres glorioso, Señor. Te bendecimos, Dios mío, Señor. Gracias, mi Rey de los cielos. Tú eres poderoso, Señor. Te damos honor, Dios mío. Gracias por tu presencia, Padre celestial, Dios mío. Tú eres hermoso, Señor, poderoso, Padre santo, Dios mío, Señor, precioso, Padre santo, Señor. Gracias, mi Dios, te honramos, Padre celestial, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor, precioso, Padre santo, Señor. Eres poderoso, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, mi Dios. Gracias, mi Dios. Eres santo, mi Rey. Recibe toda gloria, Santo Rey, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, precioso Padre Santo. Gracias, maravilloso Rey. Adoramos a ti, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Precioso eres, Señor. Gracias, mi Dios. Recibe la gloria y la majestad, Señor, hoy en el nombre santo de Jesús. Bendecimos, precioso Dios. Gracias, maravilloso Rey. Llénanos, Señor, esta mañana, bendito Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Recibe, Padre Celestial, Señor. Aleluya, mi Dios. Es precioso, mi Rey. Gracias. Te adoramos, Señor. Ay, gracias, Padre Celestial. Santo. Te adoramos, Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y
a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Me gozaré. Amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Vamos a estar en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, dice la palabra del Señor así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para todas vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabes que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha:
Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces diré también al de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te recibimos y no te servimos? Entonces le responderán diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Rey, gracias por tu palabra, oramos, Señor. Esta mañana, Dios mío, clamamos delante de ti para que tú, Señor, obres en nuestras vidas a través de tu santa palabra, Señor. Gracias por tu presencia, tu fidelidad, tu amor, tu poder, Señor. Guíanos, bendito Dios, y enseña nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Trae restauración, dirección del cielo y fortalecimiento, papá, porque tú eres quien nos fundamenta, que nos sostiene, quien bendice nuestro ser. Tú eres quien nos guarda, Señor, y no se dormirá el que nos guarda, bendito Dios, el que guía nuestras vidas. Gracias por tu presencia, tu amor, tu poder, tu gloria, Dios mío, en el nombre santo de Cristo Jesús. Te damos alabanza y te damos honor a ti, Señor, que eres alfa, omega, principio, fin, Señor, en nuestro corazón, Dios mío. Renueva, restaura, levanta en este día, en el nombre santo, glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. El Evangelio de Mateo, entonces, amplía un poco más la venida del Señor Jesús en el capítulo 25. Nos da una parábola que es la parábola de las 10 vírgenes allí. Ya que el capítulo 24 habla exactamente escatológicamente de la venida del Señor Jesucristo, el capítulo 25 entonces nos habla de cómo prepararnos para esa venida. Cristo viene, el advenimiento de Jesús, es decir, su segunda venida es inminente, pero el Señor entonces en el capítulo 24 habla de las guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, toda esa parte que muchas veces la gente la repetimos una y otra vez, la hablamos una y otra vez. Pero en ocasiones nos quedamos solo en el capítulo 24 y nos olvidamos del capítulo 25, la preparación para la venida de Jesús. La preparación de ustedes y mi preparación también es de cada uno de nosotros para exactamente ese encuentro con el Señor, para verdaderamente tener un espacio y no sufrir simplemente el problema de los últimos tiempos, no pasar o no morir en vano en ese caso, o no vivir en vano, o no vivir en vano ni morir en vano. ¿Cuándo se vive en vano? Cuando mi vida no tiene a Dios. Cuando yo dejo a Dios de lado en mi vida, estoy viviendo en vano. Así triunfe para el mundo, porque dice la palabra, el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivir en vano es venir a esta tierra, superar desde el momento de la fecundación. Dicen los científicos que una gota de semen puede contener entre 4 o 5 millones de espermatozoides. Y entre todos esos, nosotros en cierta forma fuimos elegidos, nacimos, logramos, vencimos. Pero vivir una vida sin el Creador, vivir una vida sin Dios y sin su palabra, es casi que vivir en vano. Es vivir en vano, porque la verdad no aprendemos, no tomamos esa parte especial del Señor. Luego, morir en vano en el sentido de que teniendo la oportunidad en vida, no importa el trasfondo, no importa el pasado, no importa las cosas de donde venimos, porque nosotros categorizamos, en ocasiones creemos que este es el más malo y el de acá no, yo no soy malo porque no he matado, no he robado, pero todos hemos pecado. Y morir en vano es teniendo una oportunidad tan grande como la que tenemos hoy, mientras estemos vivos, desecharla, rechazar a Jesús,
rechazar su salvación, rechazar su palabra, eso es morir en vano. El apóstol Pablo nos dice, el morir en Cristo es ganancia. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nuestro vivir es Cristo, nuestro morir será ganancia, definitivamente. Y eso lo hemos de tener nosotros en claro. Por eso se nos cita esta parábola de las 10 vírgenes. La famosa parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola nos habla que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esa parte de las escrituras nos recuerda exactamente que ahora nos recuerda la venida de Cristo, pero hace énfasis en las bodas. Las bodas tenían 3 partes esenciales. Número 1, el momento del compromiso, el tiempo donde se llegaba a un acuerdo, sea por el arreglo de los padres, sea por el amor que se sentían, hacían un acuerdo allí, en esa parte. Luego estaba el desposorio, donde se firmaba un documento con plenitud de que era muy en serio esa parte. Eso certificaba que había boda, es decir, el compromiso en el sentido de llegar exactamente a organizar las cosas. Y en el desposorio se firmaba un documento donde yo certificaba que había boda. Un año más tarde, precisamente después de la firmada del acuerdo del desposorio, sería la boda. Y eso se sabía. La expectativa, o sea, se generaba. Nadie sería tomado por sorpresa en el sentido de decir, pero yo no sé a qué hora es la boda, yo no sé qué día va a ser. La persona tenía la responsabilidad, o las personas que iban a acompañar en esta parte de las bodas, de saber que como ya había sido establecido el desposorio, la segunda etapa, entonces al año completico sería la boda. Tenía que estar preparado todo el mundo. Por eso cuando esta parte, la caravana, entonces esperaban al novio y salían organizaditos e iban hasta la casa de la novia. El novio venía por esa caravana, iba hasta la casa de la novia y allá se celebraba la ceremonia en esa parte. O sea, ellas tenían que estar vestidas, tenían que llevar una lámpara, las lámparas debían tener aceite y el momento en que el novio llegara y dijera vamos, entonces ellas ir exactamente y celebrar las bodas. Pero lastimosamente en ocasiones, o en esta parte dice la palabra, solo de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes. Qué cosa tremenda, ¿sabe? Porque la oportunidad era para todas las vírgenes de participar. Sin embargo, 5 de ellas se descuidaron, no fueron prudentes. 5 de ellas, aunque tenían el privilegio, la invitación, el poder estar allí, el poder ser parte, no la aprovecharon. Desecharon exactamente toda esa parte tan especial. Esto generó y esto desencadenó entonces que ellas terminaran en una condición. ¿Cuál fue la condición en la que terminaron ellas? Abiertamente. Llegó el momento de la venida del esposo, dice la Biblia, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibir. Ahora, el proceso es que es natural que todas 10 se durmieron, se cansaron, se fatigaron, todas 10 se durmieron. Uno diría, no, es que se durmieron solo las imprudentes. No, las prudentes también. Lo que pasa es que las prudentes dijeron, no, por si nos dormimos, tengamos nuestras lámparas listas. Y cuando llega esta situación, dice la palabra, se levantaron todas y arreglaron sus lámparas, porque a la medianoche se escuchó ese clamor. En el momento de mayor sueño, se escuchó el clamor. Ahora dice la palabra que las prudentes respondieron diciendo, para que no nos... las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Apenas vinieron a caer en cuenta que les faltaba aceite. O tal vez sí lo sabían, sino que pensaron que todavía no venía, que se tardaría mucho.
¿Sabe que esta parábola representa a todos aquellos que sabemos que Cristo viene? Todos los seres humanos. Y que sabiendo que Cristo viene, también no nos preparamos, desechamos. La gente dice, no, pero pues ¿cuánto hace que están diciendo que Cristo viene, y nada que viene? Pero quiero recordarles esto. Bíblicamente la palabra del Señor nos dice, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cuánto hace de la venida de Cristo? 2000 años. Y unos añitos, 2025 años. Así lo certifica el calendario. No, que son 2024. Bueno, 2024. Para el Señor han pasado 2 días. Pero el ser humano sigue pensando que no, que Cristo no viene. Cristo viene. Y las lámparas representan nuestra vida. El aceite representa al Espíritu Santo. Y llenarnos de Dios, llenarnos de su Espíritu es necesario. Tenerlo en nuestras lámparas. Y esperar al Señor. Guardarnos para Él. La preparación de las vírgenes era vestirse muy bien. ¿Cómo nos vestimos nosotros? Aquí no está hablando de la ropa de diciembre. Está hablando de una vestidura que la Escritura llama exactamente lino fino en otros pasajes. Y que representa una vida una vida justa delante de Dios. Las acciones justas de los santos, dice la palabra, las acciones justas de cada hombre o mujer que vive para Dios. No del que se murió, sino de los que estamos vivos. ¿Sí? Porque en la Biblia los santos nunca es gente muerta. La Biblia de los santos es gente viva que se consagra para Dios y que vive para Dios. El mundo y la tradición santifica a los que se mueren. La Biblia santifica a todo el que recibe a Cristo. Dios tiene el poder de formar y santificar a todo el que recibe a Cristo, se consagra y vive para Él. Eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros. Ahora dice la palabra que las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes le respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Sabe que cualquiera había podido decir, no, pero es que tan egoístas, y por qué no les compartieron sabiendo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la salvación es individual. No hay tiempo de que mire que aquí, que allá, yo no le puedo dar salvación a nadie. Yo puedo predicarle a usted, hablarle a usted, amonestarle, pero yo no le doy salvación, la salvación se la da Cristo. Puedo guiarle como es, reciba a Jesús en su corazón, venga, apártese del pecado, camine con el Señor, persevere hasta el fin, pero la salvación te la da Cristo, amado, amada. Usted y yo tenemos que caminar con el Señor. No podemos justificarnos en que no, mire, pero es que venga, haga esto por mí. Yo voy a orar, usted me pide que ore y yo oro por usted, claro que sí. Me pide que le apoye en algo en lo que yo pueda apoyarle, créame, y esté en mi alcance, con gusto lo haré. Pero tenga en claro, amado, amada, que la salvación es individual. La salvación es individual. No se puede, no puedo esperar hasta el final, vivir una vida de relax, como vive mucha gente, relajadita. En ocasiones apartada de Dios, pero quiere al final que los unos y los otros hagan por ellos. No, créanme con claridad que la parte de la salvación tiene que ver con nuestra entrega a Dios, con su entrega y mi entrega a nuestro Dios. Por eso dice la palabra que las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Les dijeron, no podemos. Vaya, más vale y organícense y háganlo para ustedes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. No hubo chance. Como había una procesión desde donde ellas estaban hasta en la casa donde iba a celebrar la ceremonia. El novio venía y les decía, vámonos, porque ya, él no venía a decirle, prepárense, alístense, no, él decía era, vámonos. Esa parte, él venía era para decirles, bueno, listo, ya llegó el momento, caminen. Pero lastimosamente aquí, ellas pensaron que había tiempo, como mucha gente cree. Dice, no, pero es que para que Cristo venga tiene que pasar tal cosa, tiene que suceder tal cosa. Pero resulta que si de pronto nos morimos nosotros hoy, ¿qué tal que venga solo por mí? Es decir, que hoy el Señor me llame a su presencia y yo estoy preparado, preparada. No estoy tan preparado como creemos. No estamos tan preparados como pensamos. Entonces dice la palabra que cuando ellas vinieron, entonces corrieron diciendo, Señor, Señor,
ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto digo que no os conozco. Llegó el momento en que ¿cuánta gente le dice al Señor hoy que no quiere nada con Él? ¿Cuánta gente hoy rechaza al Señor? ¿Cuánta gente hoy saca a Jesús de sus vidas y no quiere nada con Él? Y un día el Señor llega y dice, no te conozco. ¿Sabe? El que quiere conocer a Cristo en el cielo tiene que conocerlo en la tierra. Quien quiere conocer a Cristo en el cielo tiene que conocerlo en la tierra. Porque el Señor está hoy. Dice la Biblia, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesús. ¿Y cómo lo conozco? ¿Quién me lo presenta? Mire, solamente entréguele su vida. Sepa, Él está allí. Invóquelo, chámelo. Dígale, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero entregarte mi vida. Y verá, va a conocer al Señor. Entréguele su corazón a Dios. Y le conocerá aquí. Tal vez físicamente no lo vea, pero vuelva a su corazón y va a conocer, va a ver a Dios obrando en su vida, va a ver la manifestación de Dios en su ser. Alguien dijo con claridad una vez, hablando del diablo, dijo, yo no creo que el diablo exista, yo nunca me lo he encontrado de frente. Y entonces alguien sabiamente le dijo, es que uno no se estrella con los que van por el mismo camino que uno. Uno se estrella con los que van en un camino contrario. Si mientras uno vaya por ese camino que usted va, usted no se lo va a estrellar, pero cambie el rumbo, tenga una transformación, camine con Cristo. Arrepentimiento es un giro de 180 grados. Entonces yo iba por ahí, pero ese camino no me sirve, doy una vuelta y camino por otra parte. Me meto por el camino que es, por el camino correcto, el camino de la salvación. Entonces, ahí muchas veces, empiezo a ver las manifestaciones de lo malo. Mire, con Dios pasa igual. Tengamos en cuenta nosotros que si caminamos con el Señor, verdaderamente vamos a ver sus maravillas, vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder, vamos a ver su verdad. Entonces, estas hicieron, y el novio les dijo, no los conozco. Y el versículo 13 dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El llamado que Dios nos hace es a velar a nosotros. El llamado que Dios tiene para nosotros en este tiempo es velar. Esa es nuestra responsabilidad, velar. No solo asistiendo a una vigilia. El velar no tiene que ver solo con que yo vaya una noche y pase una noche en oración. El velar tiene con que yo viva para Dios de día, de noche, de madrugada, en el tiempo que sea, viva para Dios. Eso es velar. Eso es velar, vivir para Dios. Debo tenerlo en claro. Ahora, hay una segunda parábola allí, es la parábola de los talentos. Entonces, esta parábola me amplía un poco más en el hecho casi de decir lo que yo hago con mi vida y cómo llenarme de ese aceite. Y la parábola de los talentos dice que es como semejante como a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a sus capacidades, y luego se fue lejos. Los talentos eran más que un don, tenía que ver con un peso que se entregaba. Tenía que ver con un precio que se entregaba a las personas, porque algunos piensan que solamente es que ellos cantan, entonces es que canten y ya. Es que ellos tocan el arpa y es que ellos tocan el arpa y con eso tienen todo. Aquí no está hablando solo de tocar el arpa, no está hablando solo de cantar, está hablando de vivir para Dios y de que mi vida para Dios impacte a otros, bendiga a otros y los lleve a conocer a Dios. ¿Sabe? Porque esta parte de los talentos, un talento era el salario de un año, era el salario de un año. Y a algunos se les entregó 5 talentos, wow, a otros 2, y a otros se les entregó solo 1. ¿Sabe que cada uno se le dio conforme a la capacidad? Yo me acuerdo de cuando estaba niño había una canción que dice que, óyeme Diosito Santo, ¿a qué escuela era que tú ibas? ¿En qué escuela que tú estudiabas? ¿Por qué repartiste, la plática la repartiste tan mal repartida? Que a uno les diste y a otros no. Pero es que cuando todos nacemos, en cierta forma nacimos en este mundo, aunque con diferentes clases sociales, nacemos con grandes capacidades. Hay gente que nace sin nada
Esa gente se proyecta, se disciplina, camina, avanza y sale adelante. Y aún multiplica todo lo que tiene monetariamente hablando. Hay otra que nace en esta tierra, tal vez como dicen por ahí, en cuna de oro y con cuchara de plata. Con tanta plata. Y no sabe ni cómo manejar eso y lo que hace es desbaratar y dañar eso. Entonces, la centralidad de la vida no es venir a enriquecernos. Aunque en medio de esto, pues le digo, en el mundo que estamos, debemos procurar vivir bien. Y debemos, si pudimos hacer la capacidad de administrar muy bien los recursos y de multiplicarlos y tenemos algo, es una bendición. Pero el día que nosotros nos muramos no nos llevamos nada. El día que nos muramos ni el ataúd, ni la ropa, ni nada. Nada, ni porque me puse una muela de oro o me cambié toda la dentadura en oro o en diamante como hacen algunos. Yo no me voy a llevar nada de eso. Ahora, esto no me da para que yo viva como un miserable porque no me voy a llevar nada, no. Si yo pude hacer, mire, organice, trabaje, siéntese en esto, vivamos, produzcamos. Pero muchos creen abiertamente que entonces fue que Dios a uno les entregó más plata y a otros no. Que Dios está hablando exactamente es las capacidades y está hablando de recursos, bienes, capacidades que Él nos ha entregado. Tengamos en claro en eso. El mundo muchas veces desarrolla la inteligencia o mira la inteligencia con cantidad de conocimientos. El que más conoce entonces es más inteligente. Hoy se habla de diferentes inteligencias. Se habla del que tiene un talento en el deporte, el que tiene una capacidad para armar cosas, del que no, un talento tal vez en las artes, en muchas situaciones. Y es un tipo de inteligencia muy diferente a solamente recibir y recibir conocimientos, como un bibliotecario o como una persona que lee y lee muchos libros, no. Tengamos en cuenta que delante de Dios nos ha dado capacidades a cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dio? Porque aquí no se trata de que es que Dios me dio capacidad de hacer dinero, entonces yo amontoné plata y plata y plata y plata y plata como mucha gente lo hace. No, ¿qué hiciste con eso que tenías, para esa capacidad de hacer recursos? ¿Solo se dedicó a guardarlo y a guardarlo o usted lo usó para bien o lo está usando para bien? La capacidad que tienes de influir sobre las personas. Tienes un don, tienes capacidad de enseñar, tienes capacidad de formar gente. ¿Qué haces con eso? ¿Lo usas para bien? ¿Bendices a las personas? ¿Levántalas, sustentas? Muchas veces la gente tiene tantas capacidades y simplemente se hace egoísta. No tiene en su corazón el bendecir a otros, el ayudar a otras personas. Yo sé que hay gente que vive toda hora pensando que uno tiene que ayudarle materialmente, pero no estoy refiriéndome solo a lo material. Estamos hablando también de lo espiritual, porque la palabra dice ahí que lastimosamente el que recibió un talento se sintió incapaz. El que recibió 5 fue, trabajó, los multiplicó. El que recibió Dios fue, trabajó, los multiplicó. El que recibió un hito, dijo no, fue, lo enterró. Fue, cavó profundo y lo enterró y dijo, y lo tremendo es que tiene apariencia de piedad al hombre, porque dice la palabra que cuando ya vino el dueño de todo y llamó a Moción a ellos, y entonces el que te había dado 5 talentos tenía otros 5 talentos y escuchó estas palabras de parte del Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire que esta parábola nos menciona que arrancó de menos a más. Fue de lo poco a lo mucho, como dicen de ahí, de lo mucho al excelente. Tremendo, ¿cierto? Porque esta persona arrancó de menos a más. El Señor dijo, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Lo poco es en esta tierra. Y no tiene, lo mucho es en la eternidad. Muchos creen que lo mucho es porque lograron agilizar empresas, crear unos imperios en esta tierra. Eso es lo poco. Lo mucho es en la eternidad. Lo poco es aquí. Lo mucho es en la eternidad. Entonces esto tenemos que tener. Luego viene el segundo y se le preguntó, ¿qué hiciste con los 2 talentos que se te dio? Y él dijo, aquí están otros 2. Y dijo, muy bien. Escucha él también la misma parábola del Señor allí.
2 talentos me entregaste, tienes, he ganado otros 2 talentos sobre él. Su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Ciegas donde no, sembraste. Recoges donde no, esparciste. ¿Sabe que traía todo un discurso? Traía toda una cantidad de argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un pensamiento sobre el cual, un pensamiento que se alimenta de creencias, de mitos, muchas veces hasta de mentiras. Se puede alimentar un argumento. Y eso es una filosofía de vida que yo tengo. Entonces, hay gente que tiene una filosofía de que dice, eso es lo único que yo puedo hacer. Yo nací así, a mí nadie me va a cambiar. Es una filosofía de vida. Tal vez ni nacimos así, pero venga, Dios sí me puede cambiar. Pero yo le alimento un argumento por rebeldía y por rebelión, alimento un argumento de que yo no voy a cambiar. Y me cierro. Y sabe que eso trae condenación. No es que a mí nadie me maneja, a mí nadie me manda. Es un argumento. Luego le digo, basado también en rebeldía. Y esa parte lo que hace exactamente es cerrarle la oportunidad a una persona. A ella más ahorita se la está cerrando. Entonces, este siervo conocía, dice él, que el Señor, dice, era un hombre duro. Sabía que él segaba donde no sembró y recoge donde no esparció. Pero tuvo miedo, dice, y fui a esconder el talento en la tierra y ahora vino a traer el talento. Pero aquí, yo lo guardé muy bien, aquí está. Vengo a devolverle lo que es suyo. Pero no es el propósito. Dios no nos llamó en esta vida para ser indiferentes, egoístas o centrados en nosotros mismos. Dios nos llamó para que lo que usted y yo tenemos como recurso lo usemos para bien. Tienes capacidades, usa esas capacidades para bien. Usa lo que tienes para los demás, para bendecir esta sociedad. No lo merecen, nosotros tampoco. No lo voy a hacer por aquí. Bueno, apenas las consecuencias. Eso tenemos que tenerlo en claro. La última parte, ahora dice la palabra, que se le dijo, quítele el talento y délo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Qué cosa tremenda, ¿cierto? Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde terminó el que tenía tantos argumentos en la cabeza? En las tinieblas. Terminó en donde estaba el lloro y el crujir de dientes, identificando esto el Señor con el infierno. Con el infierno, con claridad. Finalmente aparece una parte aquí en la última parte de esta escritura, la parte de lo que el Señor habló. Es decir, número 1, prepararnos para el reino. Número 2, cómo servirle al Señor. Número 3, cómo Dios mira lo que hacemos para el Señor. Que dice la palabra que cuando venga en su gloria, todos los santos ángeles apartará los unos de los otros y serían reunidos delante de todas las naciones, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondría a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, y dará el reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cómo multiplicar esos talentos? Dice la Biblia, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Créame que todos podemos hacer esto alguna vez. No hay justificación. Dice la Escritura, tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuántos de nosotros, todos comemos diariamente? Si no comemos, mejor dicho. Pero hay gente que tiene un corazón tan egoísta y dice, no, lo que yo tengo no alcanza para nadie. Dicen los viejos que el pan compartido llena. Muchas veces lo poco que yo tengo, si yo lo parto bien, lo administro bien, me sirve y podemos compartirlo los dos. Comamos, limitémonos, sirvamos, tengamos en esta parte. Qué importante esta parte. Luego dice la palabra, tuve sed y me diste de beber. Todos podemos alguna vez compartir un vaso de agua. Hay gente que ni el agua, mejor dicho. Agua, listo, si me genera desconfianza, pues no le abro la puerta, por la ventana le paso, allí y allá, porque hoy en día hay que tener cuidado hasta en eso. Pero dejarme ver en eso. Gente que recibe a uno en la puerta y listo, aunque es conocido, lo recibe en la puerta y ni un vasito con agua. Ni un vasito, mejor dicho. Para decir, tenga, le doy un vasito con agua allí, en esta parte. Luego dice la Escritura, fui forastero y me recogiste.
Hoy en día que vemos la migración de muchas personas, hay gente que se cree dueña y señora y yo sé que hay gente que es de otro país y la ha embarrado, porque no vamos a sacar en limpio a todos, pero conozco mucha más gente extranjera que es muy querida y que hay que ampararla y que hay que ver cómo brindarle la mano, cómo ayudarla. Porque en ocasiones yo trato de meter a todas las personas porque son de X país en el mismo costal. Es que todos son malos. Mentira, eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo conozco gente de aquí o de allá, gente aún que es nacional con uno y es terrible. Y gente que es extranjera, son muy buenas personas, son excelentes seres humanos. Lógico, hay otros que la han embarrado, pero no podemos juzgar a todos por lo mismo, meterlos a todos en el mismo costal. No, o sea, fracasaríamos en eso. Por eso dice la palabra que el Señor dijo, fui forastero y me recogiste. Creo que nosotros tenemos que pensar un día que así como hoy lo vive esta persona, nosotros tenemos que vivir y nosotros podemos llegar a enfrentar situaciones así. Ponernos en el lugar de la persona. Luego dice la palabra, estuve desnudo y me cubriste. Ahora, con esta parte, digamos, del forastero, yo tengo que tener sabiduría, ¿no? Pero es que acá mataron en tal parte, pues yo tengo que tener sabiduría. Yo tampoco voy a ir de una y de lleno con alguien que me genera desconfianza, porque he visto actitud, yo tengo que mirar y bueno, esta persona no puede hacer tal cosa, no puedo atenderla en esta forma. Estuve, dice la palabra, desnudo y me cubriste. Todos podemos donar muchas veces algo de ropa, y podemos hacerlo, y darle al que necesita, y entregarle a esa persona. Hay gente que amontona y cuando se muere sacan cantidades de ropa hasta nuevecita sin usar, y estaba ahí. No, y llevaba años, no me refiero a que la estaba guardando la diciembrina, sino que ya llevaba años eso que tenía aquí. También la palabra, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y viniste a mí. Dos condiciones donde dicen los que saben que se conocen los amigos, en la cárcel y en el hospital. ¿Todos podemos visitar a alguien? Sí. Tú visitas a la gente, le das una palabra de aliento, al menos. Porque en esas dos condiciones necesitamos muchas veces, donde más requerimos que alguien nos tienda su mano, donde más requerimos que las personas nos ayuden, nos auxilien. Entonces dice la palabra, los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos? ¿O te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo te vimos en estas condiciones? Preguntaron ellos, y el Señor dijo, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y los otros decían, pero Señor, ¿cómo así? ¿Cuándo? Nosotros cuando tuvieron la oportunidad de hacer el bien y no lo hicieron. Amado, amada, que estás allí, tienes la oportunidad hoy de hacer el bien a los demás, haz el bien. La salvación no es por hacer buenas obras de caridad, pero las obras de caridad testifican de la fe que hay en mí. Y eso debo tenerlo en cuenta. La Escritura dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación es un acto de fe, es confiar en lo que Cristo hizo, vivir conforme a ello, pero ser conscientes que lo que hacemos en esta tierra tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Rey, bendecimos tu nombre esta mañana, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a prepararnos, Señor. Es inminente tu venida, es inminente el fin de los tiempos, es inminente el cumplimiento de tu palabra. Pero ayúdanos a entender, maravilloso Dios, que tenemos, Señor poderoso, que prepararnos y que no podemos justificarnos, Señor, en que simplemente vienes y ya, sino que nosotros, Dios mío, debemos volver nuestro corazón. Perdónanos cuando hemos sido indiferentes, cuando nos hemos llenado de argumentos, cuando nos hemos, Señor, refugiado, Dios mío, Padre, en egoísmo, Señor amado, en avaricia, Señor, en rebeldías, Dios mío, Señor, en negligencia de nuestro corazón, y no hemos puesto por obra lo que tú nos pusiste a hacer, Señor. Ayúdanos a entender, Dios mío, que debemos prepararnos, cada uno de nosotros, prepararnos como tú, Señor, estás, Dios mío, llamándonos a hacerlo. En el nombre glorioso de Jesús te bendecimos y te damos honra por siempre y para siempre, Señor. Entregamos este día. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Comparte la palabra siempre.